Mente Sana. Cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a partir de las 6 de la tarde, el psicólogo Jesús Molina nos da las claves para una vida mejor. Recuerda, Mente Sana en Ahora Radio. Mente Sana está patrocinada por Serenity Home, el centro de terapias naturales donde le ofrecemos servicios de masajes terapéuticos con aceites esenciales, consulta de psicología transpersonal, shiatsu, homeopatía, regulación bioenergética, yoga y muchas cosas más. También podrás adquirir material relacionado como incienso, piedras naturales, cuencos tibetanos, herbolistería, etc. Te esperamos en la calle Castelar número 8, esquina Gamazo en Sevilla. Teléfono 95 519 9694. Serenity Home, un oasis de esperanza, donde encontrarnos bien con nosotros mismos. Y saludamos a Jesús Molina. Jesús, que hoy vamos sin miedo. Sin miedo. Me encanta. Vamos a intentar, hablaremos un poquito de qué es lo que significa el miedo, pero también de las causas y de cómo mejorar ese miedo, de vivir sin miedo, como nos dice Rosana en su canción. Porque muchas veces el miedo nos ata, ¿no? Es como un gran lastre, una gran cadena que no nos deja avanzar, ¿no? Muchas cosas. Y además me lo pones a tiro, Isra. Los oyentes no saben que nuestro amigo Isra, sin miedo, ha llegado al número 2 de la lista. Cuéntalo tú. No, me acabo de enterar de la noticia, ¿eh? Te acabas de enterar de la noticia igual que me acabo de enterar yo. Ayer pusimos a la venta mi nueva canción, que se llama The King, y hoy me ha llegado la noticia ya directamente de que está en el top 100 DJ Charts a nivel mundial, y está como la segunda novedad más importante de... Hay que darle la enhorabuena a Isra, que no ha tenido nunca miedo. No. Ha tirado para adelante. Que me he lanzado sin miedo. Ahora lo que estoy cogiendo son frutos, que son frutos muy dulces, pero que realmente, pues está uno como en una nube, ¿no? No te esperas que una canción que se lanzó ayer, que fue el primer día que se puso a la venta, directamente entre al puesto número 2, ¿no? Como novedad más importante del mundo. Y eso es difícil de asumir, Jesús. Voy a necesitar un psicólogo yo para asumir. Seguramente aquí me tienes. Para asumir. Tú sabes que yo estoy aquí para apoyarte todo lo que haga falta. Es muy curioso. Y como hemos nombrado muchas veces ahí a Robert Fisher en El Caballero de la Armadura Oxidada, pues Robert Fisher nos dice que el reconocimiento de que tú eres la causa y no el efecto hará que no tengas más miedo. Sentirás una nueva sensación de poder. Y eso es lo que le está pasando a nuestro amigo, que tiene ya poder, el segundo de la lista. Y Blade Runner, la película Blade Runner de Ridley Scott también nos dice: es duro vivir con miedo, ¿verdad? En eso consiste ser esclavo. No tenemos que ser esclavos, tenemos que vivir sin miedo. Y para empezar voy a entrar con un cuentecito que en alguna vez lo he referido, que es el miedo a lo desconocido, que es una de las causas principales de nuestro miedo, ¿no? Dice así: en una tierra en guerra había un rey que causaba espanto. Siempre que hacía prisioneros no los mataba, los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una inmensa puerta de hierro del otro, sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. En esta sala el rey les hacía formar un círculo y les decía entonces: ustedes pueden elegir entre morir atravesados por las flechas de mis arqueros o pasar por esa puerta misteriosa. Todos elegían ser muertos por los arqueros. Al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo sirvió al rey se dirigió al soberano y le dijo: Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Y él respondió: dime, soldado, ¿qué había detrás de esa horrorosa puerta? Ve tú y lo miras, respondió el rey. El soldado entonces abrió temerosamente la puerta y a medida que lo hacía, rayos de sol entraron y aclararon el ambiente. Descubrió, sorprendido, que la puerta se abrió sobre un camino, que conducía a la libertad. El rey explicaba al soldado: yo daba a ellos la elección, pero preferían morir que arriesgarse a abrir la puerta. Y el maestro nos dice: ¿cuántas puertas dejamos de abrir por el miedo a arriesgarnos? ¿Cuántas veces perdemos la libertad y morimos por dentro solamente por sentir miedo de abrir la puerta de nuestros sueños? Autor desconocido. Y bueno, entramos en la materia. El miedo,
aunque el título se llama Sin miedo, porque eso es lo que vamos a tratar, el perder el miedo. El miedo es una advertencia emocional que anuncia la proximidad de un daño físico o psicológico. Es una señal de alerta que inspira prudencia y a veces positivo, y al igual que el estrés, ¿no? El problema es cuando el temor deja de ser una advertencia para convertirse en protagonista de nuestra vida. Cuando no nos advierte, sino que tenemos miedo a todo. Bernabé Tierno, en su libro Optimismo Vital, nos hace una referencia también y dice que el miedo es una emoción dolorosa excitada por la proximidad de un peligro real o imaginario y que está acompañado por un vivo deseo de evitarlo y de escapar de la amenaza. Es un instinto común a todos los seres humanos, del que nadie está completamente libre. En grados tan diversos que van desde la simple timidez hasta el pánico desatado, pasando por la alarma, el miedo y el terror, nos damos cuenta de que estas heridas, que por ellas creamos una barrera alrededor de nosotros, son heridas muchas veces de nuestras vivencias. Los seres humanos hemos tolerado el miedo durante miles de años como una forma esencial de ejercer con la autoridad. Todas las sectas, los dioses y los rituales se basan en el miedo y en el deseo de alcanzar algún estado extraordinario. Las doctrinas religiosas con diablos de fuego y azufre para castigar a los malos constituyen algunos ejemplos de una variada gama de abusos del terror, que ha ido transformándose hasta adquirir formas más suaves en nuestros días. Epicurio plantea 4 tipos de miedos principales. El miedo a los dioses. Según él, es absurdo, pues estos en nada intervienen en los asuntos humanos y ni se mueven por la ira ni la cólera como se les atribuye muchas veces para meternos miedo. Por el contrario, los dioses deberían ser como un modelo de virtud y de excelencia a imitar, pues viven en armonía. Otro de los miedos que habla Epicurio es el miedo a la muerte. Y según él dice, la muerte no es nada, cuando se presenta ya no somos. Y los que creemos en la reencarnación sabemos que es un cambio, una transformación. El miedo al dolor, que también es otro de los miedos principales que nombra Epicurio. El miedo al fracaso, que también desde la antigüedad se sabe que de las derrotas se aprende mucho, más que de las victorias muchas veces. Algunos de estos temores antinaturales los llamamos fobias. Después hablaremos un poco de las fobias también. En estos casos el temor es para la mente como la parálisis para el cuerpo. Cuando el miedo es constante, perdemos la confianza en nosotros mismos y en nuestra propia capacidad. Nos sentimos incompetentes y abocados al fracaso. Los temores imaginarios causan enfermedades, consumen la energía del cuerpo y sobre todo producen desasosiego y pérdida de vitalidad. El pasado con todas las cosas que hemos hecho y el pensamiento, dándoles el valor de agradable o desagradable, son las raíces de ese miedo. Desde el miedo no puede surgir ni el conocimiento ni la sabiduría, porque el miedo nos aparta de esa realidad y nos hace entrar en un mundo subjetivo, paralizante y desbordante. Para que se disipe el temor, es preciso ser consciente de él. Cuando conocemos un problema, si sabemos cuál es el problema, ya tenemos medio problema solucionado, como dicen siempre, ¿no? Nuestra conducta suele estar siempre inspirada en la ignorancia y en el temor, y mientras nos hallemos en la oscuridad de la inconsciencia, el temor permanecerá en nosotros. Lo principal sería descubrir la causa de nuestro miedo, y podemos hacer muchas cosas al respecto. Si vemos el proceso que da origen al miedo, o vemos sus múltiples causas, entonces esa percepción nos pone fin a la causa. Y hablaremos un poquito de las fobias, las principales fobias. Y bueno, como siempre me gusta sacar el origen de las palabras. La palabra fobia proviene del griego phobos, que significa miedo o terror. Como indica su etimología, la fobia es un terror o miedo excesivo, irracional, incontrolable, desmesurado respecto al perjuicio que el objeto, persona o situación temida puede ocasionar. Sin embargo, cada vez que se ve expuesta a la situación productora de temor, parece impotente para controlar su miedo. Los síntomas que caracterizan
y las características que pueden tener una persona al enfrentarse a su fobia son el nerviosismo, la dificultad para respirar, temblores, sudoración, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, por ejemplo, también, etcétera, ¿no? Hay distintos tipos de fobias. Algunas fobias no son psicológicas, sino más bien son fobias sociales, ¿no? Los antirracistas, por ejemplo, la anglofobia, por ejemplo, la judeofobia, en fin, muchas fobias que son de tipo sociales. Pero hablando de las clases de fobia, la fobia como consecuencia de un miedo aparentemente consciente, acompañado de un componente ansioso, puede expresarse de muchos miedos, de muchas formas. Por ejemplo, una fobia, por ejemplo, puede ser relacionada con la sangre, las inyecciones y otros procedimientos médicos, ciertos animales como perros, serpientes, arañas, espacios cerrados, lugares públicos, volar, lugares altos, tormentas. Y a cada una de estas fobias tiene un nombre. Lo que sí es verdad que creo que hay tantas fobias como personas que hay en el mundo, ¿no? Porque cada uno podemos tener un tipo de fobia, aunque algunas veces no nos demos cuenta o podamos vivir con esa fobia tranquilamente. Por ejemplo, podemos empezar por la androfobia, que es el miedo a los hombres, la ginofobia, que es el miedo a las mujeres, y aquí empezamos con los dos sexos, ¿no? La acrofobia, que es el miedo a la altura, la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, la algofobia, miedo al dolor, antropofobia, miedo a la gente, autofobia, miedo a estar solo, aracnofobia, como un amigo mío, miedo a las arañas, y la claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, la sinofobia, miedo a los perros. Y de ahí puedo decir que, bueno, una de las terapias que ya hablaremos con él ahora más adelante sobre cómo superar algunos miedos, ¿no? Pues contaré un poco la cinofobia, el miedo a los perros. Bueno, personalmente lo superé porque de niño tenía una parálisis total sobre los perros. Y mi padre, cuando se dio cuenta de que cualquier día me podía atropellar un coche porque corría de un lado a otro de la calle cuando veía un perro, pues dijo, sí, pues enfrentarse al peligro, un perro en casa. Me acostumbré a los perros y desde entonces he tenido siempre a un perro de animal de compañía, ¿no? Y un amigo, sobre todo un amigo también, o una amiga, como es el caso de ahora. La hidrofobia, por ejemplo, también es un miedo al agua. La odofobia, miedo a los viajes. Bueno, misofobia, miedo a la inmundicia. La patofobia, miedo a las enfermedades. Y así tantas y tantas fobias como personas puede haber en él, porque hay una lista de 600 y pico de fobias, ¿no? Pero yo creo que cada uno tiene una fobia determinada a alguna cosa. Mucha gente puede vivir esta vida razonablemente, normalmente, y a pesar de tener una fobia. No obstante, otros restringen sus actividades diarias debido al temor a que les suceda algo. Algunos llegan a ser tan irrazonables que se afecta su comportamiento normal y entran en graves estados de angustia y ansiedad, porque nos estamos anticipando al peligro. La fobia es una enfermedad mental, puede curarse mediante tratamiento, con terapia psicológica, y hay muchas terapias psicológicas al respecto, ¿no? Bueno, pues hablamos entonces de cómo vencer esas fobias y esos miedos, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar y tratar la fobia. Puedes saber si tienes una fobia cuando sientes un temor acusado y persistente que se desencadena ante la presencia de tu fobia, ¿no? Y reconoce que es irracional. A ti te parece absurda tu respuesta, pero no puedes evitarlo. Porque, por ejemplo, tener lloros, gritos, descontrol, sensación de pavor, cuando vas a coger un avión, cuando ves un animal que teme, cuando te metes en un ascensor, pues todo eso es, digamos, algo adquirido que hemos tenido, ¿no? Evita estar en contacto con tu fobia. Deja de ver cosas que te gustarían ver. Sube un montón de escaleras por tal de no coger un ascensor. Busca siempre compañía para no encontrarte solo. En fin, cada una de las fobias que tenemos siempre las estamos enmascarando con alguna cosa. Evitar que te lleve a limitar tu vida por completo. Tu vida poco a poco se va reduciendo. No te sientes con la misma libertad y oportunidades que tienen los demás.
Pero no porque esas oportunidades no existan, sino porque tú vives en un mundo pequeño en el que existen unas amenazas que te impiden hacer realmente lo que quieres. Las fobias simples más comunes son las relacionadas con los animales, con la naturaleza, con las tormentas, con los rayos, con la lluvia, con la salud, con el daño. Por ejemplo, el miedo, mucha gente que le tiene a las inyecciones, a ver sangre, a este tipo de cosas, ¿no? Situaciones como coger aviones, como los ascensores, como subir alto, las alturas. Las fobias aparecen por distintos motivos y la mayoría de las veces son fobias de la infancia. Nosotros interpretamos algo que hemos vivido como peligroso. Ya ha podido ser unos dibujos animados que hemos visto, ya ha podido ser que nos han encerrado de pequeños en un cuarto oscuro, en estos que le llamaban cuarto oscuro con ratas, y nos ha producido claustrofobia. Eso se hacía antes con mucha facilidad, y además metían miedo también que si había alguien por la calle, que era el que se llevaba a los niños, el sacamanteca, que lo referí en un programa también, o haber vivido una situación traumática, ¿no? Como por ejemplo quedarte encerrado en un sitio, que te ha podido ocurrir. Pero bueno, si yo personalmente me he quedado encerrado en un ascensor en cierto momento. Yo también. Y me lo tomé con filosofía. Dije, bueno, ya aparecerá aquí quien tenga que aparecer. Igual estoy aquí cobijado, ¿no? A mí me pasó en un ascensor, Jesús, para 2 personas. O sea, 2 plazas. O sea, que yo era un ataúd. Claustrofobia total. Súper pequeño. Y se fue la luz. No sabía dónde me iba a meter. Bueno, tampoco tenía mucho sitio para meterme en ningún sitio, tampoco. No había, ni te podía tumbar siquiera, relajarte. Y vino el portero del edificio, que con esa llave especial abrió la puerta, que me cogía como a la mitad del cuerpo hacia arriba, ¿sabes? O sea, que me había quedado como entre plantas, tuve que marinear, salir de ahí. Yo dije, en este ascensor, concretamente, no me vuelvo a montar en la vida. Ya no te montas. Es una experiencia vivida, ¿no? La sobreprotección muchas veces también es parte de ese miedo, que nos han advertido tanto de los peligros que no lo han llegado a meter en el cuerpo, ¿no? Todo le afecta en exceso y se le dice que estamos en un mundo peligroso. Yo me acuerdo una vez que había muchos robos en la calle, hicieron una película, creo que fue José Sacristán. Hizo una película en la época de la transición, después de esta violencia que había callejera, y todo lo que veía a su alrededor era imaginario. Veía un grupo de chavales jóvenes, creían que eran guitarras, veía a alguien que iba detrás suya y creía que lo iban a atracar. Todo era una obsesión, ¿no? No me acuerdo del título de la película, pero hasta qué punto nos llegan también a meter miedo la televisión, los medios de comunicación. Es una manera también, siempre nos han metido miedo un poco también para manejarnos, ¿no? A su antojo. También el miedo nos puede venir genéticamente, determinado como en el color de los ojos. Eso es lo que estudiamos también en psicogenealogía. En un momento determinado aprendiste algo, te quedaste ahí, y además nos limita. Igual no es una experiencia vivida en esta vida, pero sí la hemos podido heredar de nuestros antepasados. Un miedo sin saber por qué, o bien por una vida anterior nuestra, o bien por la herencia genética que tenemos en la transgeneracional, ¿no? Bueno, la verdad es que no se trata de eliminar la respuesta del miedo. De hecho, hoy estamos vivos porque hemos sido capaces de tener miedo y ansiedad, y estas emociones nos han permitido luchar y huir de lo que sí eran amenazas reales, como las fieras en las cavernas, por ejemplo, ¿no? Pero un ratoncito no es un mamut. Volar no pone en peligro tu vida. Estar en un ascensor no es un lugar en el que te vayas a quedar encerrado por toda la vida. Así que estas situaciones donde el peligro esté más en tu imaginación que en la realidad, trata de poner en práctica estos consejos. Lo primero es saber que no estás loco. Solo reaccionas de forma exagerada y eres consciente de ello. Y si quieres, puedes. Y si te ves incapaz de hacerlo, solo pide ayuda a algún psicólogo. Pedir ayuda y consejo es una conducta inteligente. En esta vida no siempre puede solucionarse todo por uno mismo, aunque podemos poner mucho de nuestra parte, ¿no?
Pues en psicología se trata hay distintas terapias. Una de ellas, por ejemplo, que es la que he referido antes cuando hablaba de que me daba miedo los perros cuando pequeño, pues la terapia de exposición. Esta técnica consiste en ayudar a una persona a relajarse cuando se encuentra en una situación que considera como amenazadora. Y es una de las terapias de exposición existente como la inundación, ¿no? La inundación podríamos decir que es enfrentarte en el momento a la preocupación, a ese miedo. ¿Que te da miedo los espacios abiertos? Pues te vas a un sitio donde está un espacio abierto para que puedas conseguir darte cuenta, con un poquito de paz, en principio, un poquito de meditación, de que te das cuenta que no pasa absolutamente nada. Que todo es enfrentarse al momento ese del miedo, ¿no? Pues si puedes acompañado, ¿no? Para eso esta terapia, o puede ser también por ti mismo. En el caso del perro, pues te acostumbras a tener un perro y sabes que los perros no te van a hacer daño, a no ser que sea un perro ya preparado para que te haga daño, y bueno, ya para eso está también la conciencia, ¿no? De cada uno, ¿no? De que bueno, si sé que es un perro que está protegiendo la casa, está haciendo su trabajo, no me voy a saltar la valla para que me muerda el perro, que lo que está haciendo es proteger su casa. Después está también la terapia cognitiva. Las cosas que pensamos condicionan nuestro estado de ánimo. Nos ponemos nerviosos como consecuencia del modo en que pensamos. Cambiar la forma en que pensamos es una de las soluciones. Por ejemplo, cuando surge un silencio en una conversación, un paciente con una fobia social tenderá a pensar de que es su culpa y empezará a sentirse ansioso. En esta terapia cognitiva, el terapeuta les recordará que lo más probable es que la otra persona se haya quedado sin cosas que decir, una forma mucho más realista y menos preocupante que pensar que la situación es por culpa de uno, ¿no? A veces este trastorno nos lleva demasiado tiempo arraigado, está bastante arraigado en nuestra vida, ¿no? Entonces, hasta el punto que el comportamiento aprendido está basado en patrones. Bueno, estoy sonando los móviles en directo, no pasa nada. Ay, algún fallo tenía que tener alguna vez. Sí, esto gracias al programa Sálvame, que algo bueno tenía que tener, ya no se ve raro. Suena el móvil en directo, no se ve extraño. No, pero yo siempre lo pongo en silencio, hago mi despedida y lo pongo en silencio, pero hoy, con la emoción de mi amigo y tal, pues ni me he acordado de apagar el móvil, vamos. En fin. Bueno, pues hay otra terapia, que es la de sensibilización sistemática, que es un tratamiento bastante efectivo para combatir fobias clásicas. Requiere 3 condiciones: saber manejarse mediante una técnica de relajación progresiva, creando una serie gradual de situaciones de práctica que producen ansiedad, a lo que llamamos esa jerarquía, que puede ser, por ejemplo, el miedo a conducir. Pues en principio, pues asociarse con el coche, meterse en el coche, familiarizarse con el coche, ver el funcionamiento del coche, pensar en un viaje que le gustaría hacer, como especie de una motivación, ¿no?, hacia ese miedo que tenemos a conducir. Y Israel y yo conocemos a alguien, ¿verdad, Israel? Bueno, lo que pasa es que si quieres, quieres, y si no quieres, no quieres. O sea, es que está todo en las ganas que nosotros tengamos de salir de esa fobia. Bueno, lo importante también es recorrer las situaciones graduadas, relajándose en cada una y dominándola antes de pasar a la siguiente. No podemos decir, venga, vamos a quitarnos la fobia del coche, nos montamos en el coche, arrancamos el coche y nos vamos. Poco a poco nos tenemos que ir familiarizando con esa fobia y perdiéndole el miedo, perdiéndole el respeto. Se trata de ordenar de forma graduada los diferentes estímulos que proporcionan ese temor, ¿no?, de menor a mayor grado de intensidad, mediante una jerarquía de miedo. O sea, poco a poco voy asociando y voy avanzando y voy perdiendo ese miedo, ¿no? Como coche en cualquier cosa que tengamos, ¿no?, de fobia a la oscuridad. Poquito a poco nos vamos adentrando, nos vamos acostumbrando a la oscuridad. Y como hablamos en cierta ocasión, ¿por qué el miedo a la oscuridad, verdad, Isra? Que tú una vez lo comentaste. Si en la oscuridad es lo mismo. Bueno, es igual, pero no hay luz. Ya está. Efectivamente, hay lo mismo, exactamente lo mismo. Pero esto la imaginación puede más que... Esto me sirvió de chico, ¿eh?
haciendo mi propio experimento en el que yo apagaba la luz, encendía la luz, apagaba la luz, encendía la luz, acojonado, porque digo, si en una de estas que apago y enciendo la luz aparece algo diferente, me da a mí algo, pero me di cuenta de que no, por muchas veces que apagaba y encendía la luz, había lo mismo. Había lo mismo, no pasaba nada. Bueno, otra de las terapias es el psicoanálisis, que aborda también la fobia como una histeria de angustia. Lo que sí es verdad que el psicoanálisis, como ya sabemos, es más lento, es más de muchas terapias, ¿no? Después, una de las nuevas, por ejemplo, la programación neurolingüística, que lo que hace es preparar sistemáticamente nuestra mente y lograr que comunique de manera eficaz lo que pensamos con lo que hacemos, ¿no? Logrando así una congruencia. A través de esta estrategia se enfoca el desarrollo humano. La programación neurolingüística lo que hace es comunicarnos con nosotros mismos. Y ahora me gustaría hablar sobre ese aprender a vivir sin miedo. Ese miedo que nos paraliza, ese miedo que no nos deja actuar. Pues la única solución para acabar con ello es perder el miedo. Qué fácil, ¿verdad? El miedo a la vida. De tal forma podamos vivir aquellas experiencias que nunca realizamos previamente por ese miedo. Bueno, pues podemos decir que cuando tenemos miedo a la vida, nos volvemos unos meros observadores de la misma, de tal forma que somos personas pasivas, que ni siquiera nos planteamos el poder crear circunstancias precisamente por miedo. Esta búsqueda de aparente estabilidad es la causa del miedo a vivir, que además nos aleja de la felicidad, porque cualquier cosa que amenace esa estabilidad será un motivo para ser infeliz. Mucho mejor es aprender a vivir con riesgo, sabiendo que la vida es efímera y que nos ofrece un infinito abanico de posibilidades en cada uno de los apartados de la misma. En la práctica, observa cómo son tus días. En definitiva, cuando abandonamos el miedo y todo ese tipo de emociones negativas, aprendemos a relacionarnos con los demás y con la vida de una forma más libre. Según el pensador hindú Krishnamurti, para desactivar cualquier temor, también la futurofobia, que es miedo al futuro, el único instrumento eficaz es nuestra capacidad de comprenderlo. Nos preguntamos qué podría pasar en el peor de los casos, y muchas veces cuando identificamos, pues me puede pasar que me quede parado, que no me salgan las cosas bien, que pues siempre hay soluciones para eso, no es el fin del mundo. Lo importante es identificar y comprender nuestros miedos, lo que nos permite sobreponernos a ellos, del mismo modo que la evitación solo sirve para reforzarlo. Cuando evitamos ese miedo, lo que hacemos es reforzar ese miedo, no nos enfrentamos con él. Los seres humanos hemos desarrollado astutamente una red también de escape, que lo que nos hace es achacar a algo. Yo tengo miedo, pero es por esto, por lo otro. Achaque, que en realidad diría que es un poco de pereza, de no querernos afrontar ese miedo, ¿no? Vivir con miedo es como vivir en la oscuridad, con un conflicto y una resistencia enorme. Lo primero que debemos hacer es no tener miedo al miedo, que parece, valga la redundancia, lo de tener miedo al miedo. Y podemos encontrar las claves en un célebre cuento que refiero ahora, es un cuento sufí. Y según el cuento chino, porque es un cuento chino, vaya hombre, ¿no? Esta vez creo que he sido yo. Según el cuento chino, un rey... Hoy estamos de sorpresa en sorpresa. Pues vuelvo al tema. Según un cuento chino, un rey famoso por su coraje y ecuanimidad perdió casi todo su reino y hasta el último de sus soldados, como consecuencia de los violentos ataques y saqueos de las hordas bárbaras. No le quedaban más que 2 servidores y su castillo. Era el último bastión que impedía a los conquistadores dominar sus territorios y esclavizar las aldeas diezmadas por el continuo acoso. Y llegó el día en que se supo que los bárbaros avanzaban hacia las puertas de la ciudad, con la intención de poner cerco al palacio. Se cuenta que esa noche, cuando llegaron las noticias del avance enemigo, se vio el rostro del monarca marcado por el temor y la responsabilidad, pero en ningún momento abatido por el miedo. Al amanecer, el rey ordenó a sus servidores que abrieran todas las puertas y ventanas, y acto seguido se instaló en una de las almenas a fin de observar la llegada de los invasores. Inmutable, les vio avanzar hasta la escalinata del palacio,
pero su serenidad perturbó hondamente a los bárbaros. Estos supusieron que le esperaba una trampa en su interior. En vez de poner cerco a aquel lugar, el jefe reunió a sus hombres y tocó a la retirada. El rey dijo entonces a sus servidores: ved y no olvidéis nunca una misma emoción. El miedo a ellos les ha impulsado a huir atemorizados. Y a nosotros nos ha motivado a permanecer en nuestro puesto, encontrando una respuesta creativa a tan atemorizante situación. ¿Qué te has quedado con el cuento? Bueno, yo estoy en una nube. Estás en las nubes. Bueno, la verdad es que los cuentos siempre ayudan. Es una manera de... Nuestra amiga Tere Dugo también se está aficionando a los cuentos. Sí. Ya le pasa algunos cuentos y está muy parece contenta. una tontería, pero el tema con los cuentos. Muchas veces intentamos hacer a veces de maestro, no enseñar algo y no escarmentamos. O no lo entendemos, o no lo queremos ver. Sin embargo, leyendo un cuento, que fíjate que es lo más simple del mundo, nos damos cuenta, porque es como un ejemplo. Se nos presenta el ejemplo y a través del cuento, que es una manera de escribir o de leer muy suave, muy fácil, como que nos entra todo. Si me viera a la memoria la frase esa que dice que el cuento se creó para dormir a los niños y despertar a los mayores. Si analizamos los cuentos, todos nos despiertan alguna cosa, ¿no? Alguna sabiduría. Aplicando la reflexión esta de la coyuntura actual, los bárbaros, la crisis y sus consecuencias son la excusa ideal para los perezosos y conformistas. Si no nos innovamos ni arriesgamos a causa de las malas perspectivas, no habrá manera de salir de la situación, ¿no? Hay una frase también que me gusta mucho, que el hombre no es una realidad ya hecha, sino que por el contrario está siempre haciéndose. Nunca temas a la sombra, solo significa que hay una luz brillando cerca. Detrás de una sombra siempre hay una luz, eso lo sabemos. Si no hubiera luz, no había sombra. Y el miedo también nos ofrece enseñanzas para el futuro, si sabemos leer sus mensajes. Aquellas señales que recibimos muchas veces, que no le echamos cuenta. Cuando el miedo ha desaparecido, tiene lugar una verdadera revelación. Ya no es un peligro. Por ejemplo, el espantapájaro. El caso del espantapájaro está hecho para que los pájaros no se acerquen. Cuando los pájaros se acostumbran a ese espantapájaro, ven que allí lo que hay es comida y lo persiguen, ¿no? Por un baile de letras, el miedo se ha convertido también en el medio. Lleva las mismas letras, y es el medio para salir adelante. Cada temor descubre un aspecto no resuelto del que debemos ocuparnos. Así como los pájaros se nutren de los sembrados, el alimento de nuestro futuro es despejar las brumas que nos dejan ver con claridad el horizonte. Por tanto, bienvenido sea el miedo al futuro, si nos sirve para ocuparnos de un tema no resuelto, como encaramos el resto de nuestra vida, ¿no? ¿Cuáles son nuestras prioridades y qué vamos a hacer a partir de ahora, desde el momento que perdemos ese miedo, ¿no? Bueno, pues cada uno es su propio oráculo. El curso de la vida es imprescindible y nadie puede escribir su propia biografía por adelantado. Pero es decir, una evidencia falsa que parece real. Cuando hablamos de futuro, todos son estimaciones, porque el verdadero oráculo del porvenir está en nuestra propia persona. Lo que venga no caerá del cielo, sino que será el resultado de miles e incluso de millones de decisiones que hayamos tomado. Y sin duda nuestras expectativas condicionan el futuro, pero también podemos decidir cómo contemplamos el mundo para encontrar el rumbo adecuado. Las claves para afrontar los temores, porque aunque los fantasmas que encogen tu corazón y te invaden con el miedo no se van a ir por arte de magia, sí puedes presentarle batalla dándole la cara en lugar de huir. Una de las cosas que podremos hacer es hacer un inventario de todos nuestros temores y miedos sin juzgarlo ni negarlo. Descubrir lo que quiero decir, cuál es el mensaje oculto que puede mejorar mi vida, confiar plenamente en el valor para salir adelante a pesar de todo, no preocuparse sino ocuparse. Preocupándote no evitarás que las cosas sucedan. Liberarte de esos miedos heredados también. Tú eres el único que puede decidir a qué tener miedo. Vivir el presente. Siempre lo comentamos, vive el presente, el momento. El miedo es una ansiedad a lo que va a ocurrir, no ha llegado todavía. Adquiere poco a poco el hábito de decidir por ti mismo.
no que decidan por ti, porque eso también te causa miedo. No eres tú la persona que elige. Importante también valorar si se trata de un miedo o de una fobia. Mostrarse tal como somos, recobrando el valor y la fe que tenemos en nosotros mismos. Hacer un inventario de nuestros propios recursos con lo que cuenta para vencer esos temores. Y te sorprenderás a ti mismo. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, Isra, fatal. Listo de papeles. Pues listo de papeles. Bueno, pues voy a terminar con unas frasecitas que dicen que a cada día le bastan sus temores y no hay por qué anticiparlos de mañana. Esta frase la dice Charles Péguy. Y un proverbio chino que dice: no puedes impedir que los pájaros de la preocupación vuelen sobre tu cabeza, pero sí que aniden en tus cabellos. Y para terminar, como dice Rosana, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Y desde aquí un abrazo fuerte y hasta el próximo martes. Pues Jesús Molina, muchas gracias. Y a ti, Isra. Y enhorabuena de nuevo por tu éxito. Calla, que me vas sin a poner miedo. Hasta luego. Mente Sana. Cada martes, a partir de las 12 del mediodía y también a partir de las 6 de la tarde, el psicólogo Jesús Molina nos da las claves para una vida mejor. Recuerda, Mente Sana en Ahora Radio. Mente Sana está patrocinada por Serenity Home, el centro de terapias naturales donde le ofrecemos servicios de masajes terapéuticos con aceites esenciales, consulta de psicología transpersonal, shiatsu, homeopatía, regulación bioenergética, yoga y muchas cosas más. También podrás adquirir material relacionado como incienso, piedras naturales, cuencos tibetanos, herbolistería, etc. Te esperamos en la calle Castelar número 8, esquina Gamazo en Sevilla. Teléfono 95 519 9094. Serenity Home, un oasis de esperanza, donde encontrarnos bien con nosotros mismos.